cristianos. Nos reunimos constantemente los días domingos entre semana para poder tomar un tiempo que Dios nos hable a nosotros a través de la palabra de Dios para que nuestras vidas sean vidas diferentes, vidas transformadas. Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. Y vamos a ver, hermanos, en esta mañana, el poder saber algo que ha pasado en nuestras vidas, o que está pasando en nuestras vidas, o que va a pasar en nuestras vidas. Antes del mensaje quiero contarte algo de mi testimonio. Yo conocí al Señor a los 12 años. Venía de un hogar católico. No es solamente el que dice, sino que yo iba los domingos en la mañana a la iglesia, Semana Santa, Navidad, Año Nuevo en la iglesia, procesiones en la iglesia, cada semana me confesaba, recibía la comunión. Mi mamá estaba en una reunión de damas de la iglesia, mi hermano iba a ser cura, era como un monaguillo, iba a ser cura. Era una familia realmente muy religiosa en todos los sentidos. No solamente era una familia religiosa, sino una familia con muchos valores y principios morales. Siempre mamá inculcaba, somos buenas personas, seremos pobres, pero seremos dignos, honestos, etcétera, buenos valores. Pero faltaba algo en nuestras vidas. ¿Y qué es lo que faltaba? Es que había un vacío. Todo lo que hacíamos era simplemente cotidiano, todo lo que hacíamos era común, normal. Uno entraba a la iglesia y salía de la iglesia igual, o sea, era una situación así. Hasta que una oportunidad unos amigos vecinos del barrio nos invitaron a ver unas películas en una iglesia. Cuando fuimos a ver las películas emocionados, unas películas en pantalla grande, a color, oye, qué tremendo. Y en la casa solamente había un televisor, ¿verdad? Esos antiguos, a tubos, y que tenías que cambiar, tac, 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 y a veces no agarraba bien el canal. Entonces tuvimos una semana muy buena por allá. Cuando a mi mamá le dije que estábamos yendo a esa iglesia, mi mamá dijo que no era posible que estemos yendo a esa iglesia porque es una iglesia de demonios. Entonces había una lucha ahí hasta que, el Señor tocó su corazón de ella, la familia comenzó a llegar y desde muy temprana edad comencé en la iglesia. Comencé con los niños, trabajando con los niños de muy temprana edad y estuve involucrado en la iglesia. Pero en el transcurso de mi vida espiritual, queridos hermanos, en la iglesia, muy involucrado, pasaban algo en mi vida. Y como tú tienes tropiezos en nuestras vidas, tropiezos que a veces aparentemente son un pequeño tropiezo, pero hay otros que son tropiezos que te das en la quejada bien duro. ¿Sabes de esos tropiezos, verdad? Que caes espiritualmente, caes y es difícil poder levantarte. Yo en mi vida espiritual caí en algo bien, bien fuerte. El poder levantarme de esa caída me costó realmente. Después de haber caído fuertemente y haber sentido el piso duro, el poder levantarme me costó. Y eso había pasado meses de, como tú sabes, ¿no? Uno que apagó la máquina y quiere prenderla y sube, arranca un poquito y se para, y arranca un poquito y se para y parece que nunca arranca. Y algo que fue de bendición para mi vida fue la historia de Juan Marcos. En ese punto de mi vida en el cual estaba medio retrasado, antes corría a 100 kilómetros por hora, pero ahora, después de haber tenido ese trancazo en mi vida, ya estaba corriendo 10 kilómetros por hora, llegaba a 20 y otra vez me retrocedía a 10, llegaba a 40 y me iba a 5 kilómetros, parece que no arrancaba. Quería recuperar todo aquello que había perdido. Y exactamente es el título del mensaje, recuperando lo que un día fui. Y vamos a ver la historia de Juan Marcos, hermanos, porque yo en ese tiempo de mi vida me identifiqué mucho con Juan Marcos. ¿Quién era Juan Marcos? ¿Qué hizo Juan Marcos? Y vamos a ver en esta mañana acerca de este personaje que se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 5, por favor. Hechos, capítulo 13, versículo 5. Yo voy a leerlo, ustedes siguen con la vista. Hechos, capítulo 13, versículo 5. Dice la palabra de Dios, versículo 5. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también, ¿a quién? A Juan como ayudante. En el capítulo 3 encontramos la primera mención en el Nuevo Testamento acerca de un viaje misionero o misioneros. ¿Quiénes son? Pablo y Bernabé. Pablo había sido era Saulo, que había sido un perseguidor de la iglesia, y se junta con Bernabé, que es el hijo de consolación, y salen ellos dos a hacer su primer viaje misionero con otro grupo de personas. Dentro de ellos había un joven llamado Juan. Ahora, quiero que fijes por favor en el versículo 13. Salieron hermanos de la iglesia contentos, se zumbaron al barco y salieron a predicar la palabra de Dios. Versículo 13, por favor, versículo 13. Lee conmigo, por favor. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Pero, ¿qué dice? Juan, el que los acompañaba, ¿qué hizo? ¿Qué pasó con Juan? Apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Hermanos, están arrancando el primer viaje misionero y Juan Marcos se arrepiente. Juan Marcos se echa para atrás, hermanos, y regresa a Jerusalén. Ahora, pasamos por favor al capítulo 15, versículo 36 en adelante. Sale hermanos, Pablo, Bernabé, salen ellos a su viaje misionero. Juan Marcos regresa a Jerusalén y ellos, hermanos,
regresan de su primer viaje misionero contentos. Ellos regresan regocijados, contentos, diciendo, predicamos la palabra de Dios, hicimos esto, hicimos el otro. En el capítulo 15 van a salir nuevamente estos dos personajes, Pablo y Bernabé, pero se presenta un problema. Versículo 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a quién, hermanos. ¿Quién era Juan? Exacto, que tenía por sobrenombre Marcos, que era sobrino de Bernabé. Pero este Juan no es el que los había dejado en el primer viaje misionero. Oye, parece que va a haber un problemita. Versículo 38. Pero a Pablo no le pareció bien llevar consigo al que había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Pablo agarró y dice, no vale, ese es un cobarde, ¿cómo va a regresar con nosotros otra vez? En el primer viaje nos abandonó, seguro en este viaje también nos va a abandonar, yo no lo quiero llevar. Pero Bernabé decía, pero yo sí lo quiero llevar. Sigamos al versículo 39. Y hubo tal desacuerdo entre ellos, ¿quién? Pablo y Bernabé, que se separaron el uno del otro. Bernabé y Pablo desde ese momento se separan. Bernabé va por un lugar y Pablo va a un lugar. ¿Quién es el causante de este problema? El cobarde. Bueno, si yo sería Pablo, yo diría, ¿eres un cobarde? ¿Cómo es eso que me abandonaste? Bueno, no solamente se fue Juan Marcos, sino que ahora es un punto de discusión entre dos grandes amigos. Sigamos adelante, por favor. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a quién? Juan. Vamos a nombrarle Juan Marcos, que realmente es Juan Marcos, navegaron a Chipre. Y Pablo, escogiendo a quién, era un líder de la iglesia, salió encomendados por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. Quiero que prestes atención, por favor. Hubo un tal desacuerdo porque el Juan Marcos quería entrar nuevamente por Bernabé, porque era su sobrino. Se separaron Pablo y Bernabé. Bernabé no se le escucha más después de este pasaje. No se le escucha más. En cambio a Pablo sí se lo ve más. La pregunta es, ¿y qué pasó con Juan Marcos? ¿Qué pasó con Juan Marcos? Vayamos por favor a 2 de Timoteo, capítulo 4. 2 de Timoteo, capítulo 4. Versículo 9 al versículo 11. 2 de Timoteo, capítulo 4. 2 de Timoteo, capítulo 4. Versículo 9 al versículo 11. ¿Estás conmigo? 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 9 al versículo 11. Pablo está en Roma, en este pasaje que vamos a leer. Está custodiado, va a presentarse, obviamente, está en Roma, está en sus últimos días también. En el capítulo 4 encontramos, hermanos, que él dice, ya estoy listo para ser sacrificado, he acabado mi carrera con todo. Y está un poquito, parece, el apóstol Pablo desanimado. Capítulo 4 de 2 de Timoteo, versículo 9 al versículo 11. ¿Están conmigo? Procura venir pronto a verme, le dice Pablo a Timoteo, porque Demas, uno de sus discípulos que estaba con él, me ha desamparado, amando a este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Versículo 11. Solo Lucas está conmigo. Y Pablo le dice a Timoteo, ¿toma a quién? ¿Quién? ¿Ese no era el sobrino de Bernabé? Dice, toma a Marcos y tráele conmigo. Esa persona que tuvo un fracaso espiritual en su vida, y ahora Pablo le está diciendo, tráemelo, porque ese hombre es una joya. Ese hombre es un tremendo hombre. Y es lo mismo que pasa contigo y conmigo y que puede pasar. ¿Qué es lo que está pasando? Dios es un Dios de oportunidades. De repente fracasamos en la primera, fracasamos en la segunda, fracasamos en la tercera, pero Dios sigue dando oportunidades. Dios le dio una nueva oportunidad a Juan Marcos y Juan Marcos la aprovechó a lo máximo. Hasta que llega un momento en el cual dice, tráemelo a Marcos porque es útil para el ministerio. Y te voy a enseñar en el transcurso del tiempo, hermanos, que no solamente, hermanos, era útil para Pablo, Pedro también le dice, este es mi hijo amado. En el libro de Filemón encontramos a Juan Marcos siendo parte del equipo de Pablo. A los colosenses se dice, hermanos, muchas veces Juan Marcos ha traído mandamientos. Hermanos, ¿qué sucede con la vida de Juan Marcos? Sucede un gran aprendizaje para nosotros. Antes de comenzar el mensaje, quiero que prestes bastante atención a estas palabras que quiero decirte. Yo no sé cómo estás andando en la vida espiritual, querido hermano. De repente estás yendo 100 por hora, una velocidad tremenda. Pero hay cristianos, hermanos, que están ahí disparando y están haciendo las cosas para Dios, están animados, están leyendo su Biblia, evangelizando. Esos hermanos están echándole ganas y van con todo. Ha habido hermanos en el transcurso de la historia de hoy en día, tú como yo, que en un tiempo, en el pasado, nosotros corríamos de esa manera. Pero ahora
Yo sé qué está pasando con nosotros, que estamos corriendo, hermanos, 20 kilómetros por hora. Cuando tú en el pasado corriste 100 por hora, ahora estás corriendo 20 por hora. Antes tenía unas ganas tremendas. A veces yo estoy hablando con los muchachos, y muchos de los muchachos los conocen a ustedes, en la iglesia. Y le digo, ¿quién de nuestra iglesia trabaja con niños? Y él comienza a pensar, pastor, fulano de tal trabaja con niños. Y yo le digo, ¿de verdad? Y él dice, sí, él fue excelente con los niños y esto que el otro. No te creo. Sí, pastor, usted tiene que ver. ¿Quién toca guitarra? Y viendo, pastor, fulano de tal. Oh, sí, ¿de verdad? Sí, pastor. Él tocaba guitarra. No te creo. Sí. ¿Y quién hace tal cosa? Fulano de tal es buenísimo. Yo me acuerdo antes hacía tal cosa. No. ¿Qué pasó? Juan Marcos, ¿qué pasó? Hermana, ¿qué pasó contigo? Hermano, ¿qué pasó contigo? ¿No te estoy viendo el hermano que eras antes? Estás desaprovechando las oportunidades que Dios te está dando. Le dije al comienzo que cuando yo tenía ese bajón espiritual, hermanos, me costó salir de ese bajón espiritual. Me costó meses, hermanos. Pero yo decidí, voy a recuperar lo que Julio Marquina antes fue. Y hermanos, la gloria al Señor, recuperé lo que Julio Marquina antes era. Un muchacho que tenía ganas de servir al Señor, un muchacho que quería hacer cosas grandes para Dios, un muchacho que Dios le puede utilizar. Eso costó, hermanos. Pero, hermanos, yo no podía andar 20 por hora. Yo tenía que andar 100, 200, 400 por hora. Pero, hermanos, a veces ese bache, ese hueco en nuestras vidas espirituales, a veces nunca salimos. Es por eso que quiero enseñarles un mensaje titulado Recuperando lo que un día fue. A veces decimos, pastor, yo quiero recuperar aquello que yo hacía, yo me acuerdo en el pasado, yo trabajaba para el Señor en esto, yo trabajaba para el Señor en esto, pero me doy cuenta que ahora, pastor, no estoy haciéndolo para Dios. No sé qué está pasando en mi vida. Yo tengo el deseo de salir de este hueco en donde estaba haciendo, pero no estoy haciendo. Antes salía a ganar almas, a testificar fielmente, pero ahora no sé lo que está pasando, pastor. Antes yo enseñaba a los niños, tocaba en la iglesia, cantaba en el coro, hacía esto, hacía el otro, y no sé qué está pasando conmigo. Lo que está pasando contigo es, hermanos, que no saliste de ese estacón que tienes en tu vida. Pero, pastor, ¿es tan difícil salir? Sí, es difícil. Pero déjame decirte una cosa, que cuando nos proponemos, podemos salir porque tenemos el apoyo del Espíritu Santo. Tenemos a Dios alentándonos. Y Dios quiere que salgamos de este bajón espiritual. Pastor, ¿qué tengo que hacer para poder salir de este estacón espiritual? ¿Qué tengo que hacer? Primero, tienes que tener un deseo ardiente en tu corazón. Ve conmigo, por favor, a Filipenses capítulo 2, versículo 13. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Ese deseo que hay o que debe haber en tu corazón es un deseo que Dios va a colocarlo en tu vida. Dios quiere que cristianos estén entregados para Dios. Y Dios va a colocar en cada cristiano el deseo de hacer cosas para Dios. Filipenses capítulo 2, versículo 13, por favor. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Pero Dios es el que produce en vosotros. Dios es el que hace tener las ganas, hermanos. Dios es el que permite en nuestro pensamiento pensar y tener sueños para Dios. Dios es el que permite un deseo en nuestro corazón. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce. Así que dice, el querer, el deseo, el querer, pero no solamente Dios produce el querer, sino también, ¿qué dice? El hacer por su buena voluntad. Hermanos, quiero que tomes bastante atención y quiero que fijes tus ojos por acá. Pastor, antes hacía tal cosa. ¿Qué tengo que hacer para salir de este bajón? ¿Qué tengo que hacer para salir? Dios va a producir. Y estoy seguro que si tú antes trabajabas para tu Dios, para el Señor, dándole 100% a Dios, Dios está colocando nuevamente en tu corazón. Y siempre lo colocará el poder hacer nuevamente lo que antes estábamos haciendo. Porque Dios dice, Dios produce en nosotros así el querer, el deseo, como el hacer por su buena voluntad. Dios no quiere que estés estancado en esa vida espiritual que siempre estás estancado. Y esas estancadas a veces duran meses, a veces duran años. Y a veces nos para, hermanos. Pero Dios no quiere que te pares. Dios quiere que sigas haciendo lo que Dios quiere. Pero Dios va a colocar un deseo en tu corazón. No solamente tiene que haber un deseo, ese deseo tiene que estar acompañado de un verdadero arrepentimiento. Quiero que vayas conmigo a Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. Ese deseo es un deseo que Dios lo pone. Si tú quieres servir y recuperar lo que en el pasado fuiste algún día, Dios te va a hacer posible para que tú lo puedas recuperar. Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. Ese deseo tiene que estar acompañado, hermanos, de un verdadero arrepentimiento. Y ahorita lo voy a explicar un poquito más.
Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. Dios les va a hablar a la iglesia en Éfeso. Y ellos habían olvidado una parte esencial de su vida espiritual. Mira lo que dice el versículo 4. Pero tengo contra ti, que has dejado, ¿qué dice? Tu primer amor. Paramos un momentico por ahí, ya en varias oportunidades he predicado acerca del primer amor. Pero hermanos, ¿recuerdas, casados, cuando tú estabas viendo por primera vez, segunda vez, tercera vez a lo que ahora es tu esposa? ¿Recuerdas o no recuerdas? Ajá. Casado, ¿tú escribías alguna vez cartas? El hermano Julio dice, así es, amén, gloria al Señor, hermanos. ¿Quién escribió cartas para su esposa? Amén, no tengas pena, hermano, levanta la mano bien dura. Ajá, amén, gloria al Señor. Ahora le preguntamos a las esposas, ¿te ha escrito una carta este último mes? Si una esposa recibió una carta este último mes, levanta tu mano. ¿Recuerdas la primera vez? Oye, hacíamos todo lo posible para poder ver a nuestra futura esposa. Nos metíamos a la casa del papá y del suegro, nos esquivábamos, X cosas para poder ver a nuestra esposa. Pero ahora cuando se levanta, ¿otra vez tú? A veces nos ponemos tan bravos solamente cuando la esposa nos pone una nota, y la nota que nos pone es 1 kilo de papas. ¿Qué pasó? Parece que olvidamos nuestro primer amor. Y es lo mismo que pasa con la vida cristiana, con los cristianos. Cuando estamos en nuestro primer amor, ¿qué ganas de valer la palabra del Señor? ¿Qué ganas para poder orar y qué ganas para poder estar en la iglesia y poder evangelizar? Y Dios les dice, has perdido tu primer amor. Pero mira lo que dice el versículo 5. La primera parte, la primera palabra del versículo 5, ¿qué dice? Recuerda, recuerda. ¿Recuerdas cómo eras en el pasado? ¿Recuerdas cómo eras en el pasado cuando tenías 18 años? ¿Recuerdas cuando usted estaba comenzando en la vida cristiana? ¿Usted recuerda cuando comenzó recién en sus caminos del Señor? Y lo Dios está diciendo, recuerda. ¿Dónde dejaste al hermano fulano de tal en el pasado sirviendo al Señor? ¿No recuerdas que ahí no te daba flojera leer la Biblia? Y Dios le dice, recuerda, por tanto, ¿de dónde has caído? ¿Y qué dice? Arrepiéntete. Lo primero que tenemos que hacer, hermanos, para salir de ese bajón espiritual que hace 5 años teníamos atrás, o 20 o 30 años, o un mes atrás, es un verdadero arrepentimiento. Pero quiero que veas tus ojos. ¿Qué es un verdadero arrepentimiento? Es un cambio total de pensamiento. Es un cambio total de emociones. De repente has visto, ¡ah! ¡Ya me arrepiento! Y comienza a llorar y comienza a decir, sí, Señor, ahora sí me voy a entregar mi vida a ti. Pero la próxima semana es lo mismo. ¿Se arrepintió o no se arrepintió? Se arrepintió en sus emociones, pero el verdadero arrepentimiento es un cambio de pensamientos, un cambio de emociones y un cambio de dirección. Ese es el verdadero arrepentimiento. Y mi manera de pensar va a ser diferente, mis emociones de repente van a estar contristadas, va a tener tristeza, pero mi camino va a cambiar. La palabra de Dios en Corintios dice que hay 2 tipos de arrepentimiento, 2 tipos de tristeza. Una tristeza del mundo que solamente practica en las emociones, pero no hay un cambio. Pero el arrepentimiento y la tristeza de Dios es que hay un cambio en nuestras vidas. Quiero que seamos honestos. ¿Cuántos de ustedes fueron alguna vez a ganar almas? Yo no los vi el sábado. ¿Cuántos de ustedes han leído su Biblia alguna vez? Pongan su mano. ¿Cuántos la leyeron hoy día? ¿Te das cuenta que tenemos que recordar lo que antes fuimos? ¿Te das cuenta que tenemos que arrepentirnos verdaderamente de lo que había pasado antes? Aprovechemos las oportunidades de Dios. Aprovechemos esa oportunidad que Juan Marcos le dio una oportunidad a Dios a Juan Marcos. Otra parte muy importante, hermanos, para salir de ese bajón espiritual, no solamente es un deseo que Dios produce en nuestras vidas, pero un deseo junto a un arrepentimiento. Número 2, estar dispuestos. Hay una gran diferencia, hermanos, de estar dispuestos. ¿Dispuestos para qué? Cada vez que nos alejamos de Dios, hermanos, Dios va a mostrar su disciplina. Hebreos capítulo 12 dice la palabra de Dios que Dios va a dar disciplina a todo aquel que recibe por hijo. Porque ¿qué hijo es aquel en el cual dice que es su hijo, pero no lo disciplina? Y la palabra de Dios dice, es un bastardo, no es un hijo de Dios. Ahora recuerda, cada vez que nosotros nos alejamos de Dios, vamos a experimentar disciplina en nuestras vidas. Pero si queremos salir de este bajón espiritual que estamos en nuestra vida, 1 año, 2 años, 5 años, meses, yo no sé cuándo, tenemos que tener un deseo acompañado de un arrepentimiento, primero. Número 2, estar dispuestos a las consecuencias que nosotros hemos hecho, el pecado que hemos hecho. Te voy a dar 2 ejemplos y no lo vamos a ir, si quieres puedes anotarlo. En 2 Samuel capítulo 12. Puedes anotarlo, no vamos a ir ahí por el tiempo. 2 Samuel capítulo 12, desde el versículo 9 hasta el versículo 13, en esa oportunidad vemos la historia de David. David, en el tiempo de la guerra, David no sale a la guerra. ¿Y qué hace David? Se queda en el palacio a ver su reino, se queda en el palacio a poder ver, hermanos, lo que está sucediendo alrededor. Y cuando sale a la terraza, ve que una mujer está bañándose en su terraza desnuda. Y David dice, ¡oh!
No puedo ver. Él dice, uy, qué bonita era. Pongo una miradita más y ya, no voy a pecar. Y miro más, esa mujer es hermosa, ¿vale? ¿Y qué pasa? Satanás inmediatamente va a dar tentaciones. Y al final, ¿qué hace? Hombre, mándame a esa mujer para conocerla. La voy a conocer, más nada. Te voy a presentar, más nada. Tú sabes la historia. Se acostó con ella y ella quedó embarazada. Su esposo se llamaba Urías. Él estaba en la batalla del rey. Y como no puede creer, quiere tapar su pecado, David, lo va a mandar a Urías a poner al frente de la batalla y le dice, cuando Urías esté al frente de la batalla, ustedes retroceden. Y el primero que van a matar es a Urías. Y pasó así. Y David dice, arreglado. Ahora me caso con ella, tengo el hijo y solucionado. E hizo eso. Lo mató. Cometió otro pecado para cubrir su pecado. Lo mató. Y al final dice, todo está arreglado, todo está hecho. Pero Natán agarra y le dice, David, quiero contarte una historia. Había un hombre que tenía una ovejita y había un hombre rico que tenía muchas ovejas. Cuando vino un visitante a él, el hombre rico que vino su visitante, en vez de matar una de sus ovejitas, mató la ovejita del único hombre que tenía una oveja. David se levantó de ese puesto tan furioso, se colocó rojo y comenzó a gritar. Dijo, ¿quién es ese hombre para que pague 4 veces, 5 veces, 20 veces lo que hizo? Y Natán le dice, eres tú. Y él cayó. Y Natán le dice, no te preocupes, Dios te ha perdonado. Pero una cosa, atente a las consecuencias. David se enfermó su hijo nacido con Betsabé, estaba muy enfermo, con mucha fiebre. David fue a arrepentirse, se colocó cilicio, no comió, la gente del pueblo quería levantarlo de donde estaba. Y él dije, déjenme donde estoy. Orando, diciendo, Señor, no te lleves a mi hijo. Señor, envíame a mí la disciplina, pero no te lleves a mi hijo. El niño murió. Segundo, Dios le dijo a David, no censes el pueblo. No vaya a ser que ponga orgullo en tu corazón decir, wow, mira el pueblo que tengo. Pero Satanás lo incitó para censar al pueblo. David censó el pueblo. Desobedecía a Dios. Viene un profeta y le dice, David, hiciste aquello que no agradaba a Dios. Escoge. Te voy a dar a escoger algunas cosas, algunas consecuencias que van a pasar. En tu casa, en el pueblo, y consecuencias que va a pasar. Y David dice, quiero que vaya con el pueblo. Dios mandó una peste a todo el pueblo y murieron cantidad de personas a que David dijo, Señor, ya basta. Ven las consecuencias conmigo. Ese bajón espiritual que teníamos tiene consecuencias. ¿Por qué? Porque dejamos de hacer cosas que antes hacíamos. Ese bajón tiene consecuencias, pero muchos quieren quedarse ahí porque tienen miedo que si van adelante, Dios va a dar las consecuencias de su pecado. Hermano, está dispuesto a lo que Dios va a dar en tu vida. Está dispuesto a decir, Señor, no importa lo que va a pasar, pero yo voy a querer salir de este lugar y voy a darme a las consecuencias. 400 kilómetros por hora corriendo y en un momento en otro, ¡plum!, 0 kilómetros. Fue duro. No se quería parar, quería retroceder, quería irse al mundo. Yo dije, Señor, voy a recuperar. Hubo un deseo de poder recuperar, pero también una disposición, Señor, lo que pase en mi vida, Señor, aquí estoy. Si vas a hacer algo en mi vida, hazlo ahora. Voy a callarme a todo lo que tú digas, Señor, y voy a ir adelante. Un deseo, estar dispuesto a aceptar las consecuencias de nuestro pecado. Número 3. Vamos a Génesis capítulo 32, por favor. Génesis capítulo 32. El tercer punto, hermanos, para salir de ese bajón espiritual es perseverancia. Es decir, vamos a hacerlo todo para poder seguir adelante. Génesis capítulo 32, versículo 26. Encontramos una historia de Jacob. Jacob era un hombre engañador, era un hombre que había pasado mucho tiempo engañando, haciendo sus cosas de él, de lo que él quería. Pero en esta oportunidad, hermanos, me da un gran ejemplo de perseverancia para lo que Dios quiere hacer. Ese bajón espiritual, tuvo un deseo de salir de ese bajón espiritual, estuvo dispuesto a poder de recibir las consecuencias del pecado. Literalmente dice, Señor, no voy a salir hasta que tú me bendigas. Señor, no me voy a separar de ti hasta que, Señor, hagas una labor en mi vida. Y me pareció, hermanos, a Génesis capítulo 32, versículo 26, por favor, ve ahí. Jacob estaba luchando con el ángel en Peniel, en un lugar llamado Peniel. Pero me llama mucho la atención el versículo 26. Dice, y dijo, déjame, porque raya el alba. El ángel estaba diciendo. Pero mira las palabras que dice Jacob. Y Jacob le respondió, no te dejaré, sino que dice, estaba luchando, hermanos. Estaba luchando Jacob y estaba agarrado, hermanos, del ángel. Decía el ángel, déjame Jacob. Y él dice,
No te voy a dejar y voy a seguir luchando hasta que tú no me bendigas. Hermanos, ¿de qué está hablando, hermanos? De perseverancia. Está diciendo, Señor, sácame de este lugar. Señor, no te voy a dejar hasta que tú me saques de este lugar, este foso que estoy plantado mucho tiempo. Señor, quiero tu bendición. No quiero quedarme todo el resto de mi vida como estoy en este hueco estancado. Quiero que me saques, Señor. Quiero que me saques. Vamos, ¿cuántas veces has hecho esta oración diciendo, sácame de este pozo? Estoy aburrido. Y los que están estancados, yo sé cómo se sienten ellos. Yo sé cómo se sienten cuando yo estoy predicando y ustedes se sienten identificados y dicen, es verdad. ¿Sabes por qué yo lo sé? Porque un día estuve en tu lugar. Cada vez que cuando se predicaba y yo estaba en ese estancón espiritual, ¿cómo deseaba predicar? Cuando mi pastor predicaba y decía, vamos a hacer cosas grandes para Dios, yo sabía mi situación y yo decía, Señor, yo quiero hacerlo. Señor, es verdad. Y hasta el momento no lo he recuperado. Hasta que tuve que ponerme de rodillas, dije, Señor, no te dejaré hasta que tú no me saques de este hueco. No te dejaré, Señor, hasta que tú me bendigas. Perseverancia, querido hermano. Cuando tú tienes ese deseo en tu corazón, estás dispuesto a las consecuencias que va a suceder en tu vida, a aceptarlas, a presentarlas con valor, con fuerza, y decir, Señor, voy a seguir adelante haciendo lo que tenía que hacer. Va a pasar algo en tu vida. Tienes que trabajar. Vamos por favor a 2 Timoteo capítulo 4. Todo no es un deseo. Todo no es un deseo en nuestra vida. Es, hermanos, algo de trabajo. Julio Marquina, después de ese bajón, tuvo un deseo en su corazón de hacer cosas para Dios. Dice, Señor, las consecuencias del pecado, que vengan, Señor, las consecuencias del pecado. Señor, estoy dispuesto y no te voy a separar, Señor, voy a seguir fiel a ti. Tenía dos opciones, ir allá atrás o ir hacia adelante con Dios. Y que, Señor, voy a ir hacia adelante. No más ya aventuras, no más jueguitos, Señor. He aprendido de esta caída y voy a seguir adelante. Cuando tomé seguir adelante, hermanos, tuve que aplicar lo que antes comencé a hacer. ¿Cómo? Tuve que trabajar. Pues si algo quieres conseguir, querido hermano, querido amigo, tienes que trabajarlo. ¿Es así o no es así? Si quieres tener una buena casa, trabaja. Si quieres tener algo, quieres comprar, trabaja para poder conseguirlo. En la vida espiritual, hermanos, es lo mismo. ¿Quieres recuperar aquello que dejaste en el pasado? Comienza a trabajar. No es suficiente con sueños y deseos en el corazón. Te lo voy a decir de nuevo. ¿Cuántas veces lo he dicho? Detrás de la puerta de mi esposa, cuando era soltera en su casa, había un muñequito y decía con unos pensamientos, si quieres grandes sueños en tu corazón, entonces despierta. Y muchos viven con sueños y con deseos en su corazón. No, pastor, yo quiero salir, ahora sí quiero entregar mi vida al Señor. Ahora sí voy a decir las cosas en serio. Es puro sueño lo que tú tienes en tu cabeza. Es puro deseo lo que tienes en tu corazón. Porque hasta el día de hoy no has comenzado a nada. Es hora de comenzar a trabajar. Es hora de retomar lo que en el pasado dejamos. Si dejaste de evangelizar, es hora que comiences a evangelizar. Ah, pastor, pero usted no entiende. Ah, yo sé que todo es pura emoción. Ah, pastor, yo me acuerdo cuando oyentes era fiel a la iglesia. Y no, su hermano, comienza a ser fiel. Es que usted no entiende mi problema. Tampoco Dios te entiende. Dios te está dando una oportunidad y no la aprovechas. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 9 en el 11. Procura venir pronto a verme, Timoteo, porque Demas me ha desamparado amando a este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele conmigo porque es útil en el ministerio. Ahora tiene una posición muy alta. ¿Qué pasó con Marcos? ¿Siguió teniendo la misma actitud? Cambió. No encontramos más cómo cambió su vida, pero déjame decirte una cosa. Que el apóstol Pablo haya dicho, tráemelo porque es útil al ministerio, el hombre se probó. Los viajes que tuvo en el tiempo después de su caída, te dejo decir una cosa, estuvo ahí. Las cosas que había pasado en su vida, estuvo ahí. El hombre se probó. La única manera de probar es trabajando para Dios. A un cristiano tú lo vas a ver si trabaja cuando ese cristiano está trabajando. A un cristiano vas a ver que quiere recuperar cuando esté cómodamente trabajando. Comienza a hacer lo que antes hacías. Recupera tu primer amor. Recuerda dónde caíste, recupéralo y sigue trabajando para el Señor. Hazlo como Dios lo quiere. Vamos a Filemón, por favor. No solamente es una parte, hermanos, en Timoteo donde habla de Juan Marcos. El libro de Filemón, encontramos nuevamente que se le menciona a Marcos como parte del equipo de Pablo. Filemón, versículo 23 y versículo 24. No hay capítulo porque solamente hay un capítulo, más nada.
Filemón, versículo 23 y versículo 24. Dice, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Marcos, Aristarco, Demas. Demas en este momento está con Pablo. Pero en 2 Timoteo, Demas amó al mundo y se fue al mundo y dejó a Pablo. Y Lucas, ¿qué dice? Mis colaboradores. Hermanos, Juan Marcos se aprovechó esa oportunidad que Dios le había dado para otra vez entrar en las cosas del Señor. Pero esto me encanta. 1 de Pedro, por favor. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 13. Ahora hay otro personaje muy importante. Es Pedro. Antes era Pablo y ahora es Pedro. Pero mira lo que dice Pedro acerca de Juan Marcos. Versículo 13. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros. ¿Y a quién dice? Mi hijo os saluda. Aparentemente, hermanos, quien lo ganó para Cristo, a Juan Marcos, fue el apóstol Pedro. Y él dice, estoy orgulloso de mi Juan Marcos. Ese es mi hijo. Hermanos, yo estoy seguro, si Juan Marcos no se hubiera levantado, el apóstol Pedro no lo hubiera mencionado a Juan Marcos acá. Pero cuando vio su testimonio y se levantó de ese bajón espiritual, dijo, ese es mi hijo. Ese Juan Marcos que está con el apóstol Pablo. Eso yo lo llegué a Cristo a mis pies. ¿Qué diría aquella persona que te guió a Cristo? Diría, claro, vale. Pero si están dando bien, mal y está en 0 kilómetros por hora, hermano, usted lo testificó, ¿no? Sí, hermano. Bueno, tenemos altibajos y bajos en la vida, esperamos en el Señor que se pueda recuperar. No desaproveche la oportunidad que Dios te da. Ya para terminar, en nuestra iglesia, de repente hemos visto que hay personas que han fracasado en su vida espiritual, han tenido bajones espirituales, sabemos de ellos. De repente en el transcurso del tiempo miraremos que gente caerá, tendrá sus bajones espirituales. ¿Cuál será nuestra parte como iglesia? Ven por favor a Colosenses, capítulo 4. Ninguna iglesia habla del problema de Juan Marcos, solamente el problema de Juan Marcos está en Hechos. Pero aparentemente, hermanos, el libro de Colosenses, la iglesia en Colosas, sabía un poquito acerca del problema que había pasado con Juan Marcos. Que Juan Marcos lo había abandonado a Pablo y a Bernabé en su primer viaje. Y el apóstol Pablo, en el libro de Colosenses, va a escribir esta carta concerniente un poquito a Juan Marcos. Y mira lo que dice Colosenses capítulo 4, versículo 10. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saludan. ¿Y quién también dice? Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuera vosotros, ¿qué dice? La iglesia en Colosa, muchos estudiadores dicen que la iglesia en Colosa sabía el problema de Juan Marcos. Y el apóstol Pablo dice, ustedes saben muy bien que Juan Marcos ha llevado muchos mandamientos a ustedes. Si va a ustedes, recíbanlo y no tengan mala actitud con él. Cayó, pero se ha levantado. Recíbanlo. Hay gente que de repente cayó y nosotros sabemos que cayó. Y desde ese momento no se volvió a levantar. Hermano, si tú lo sabes, eso quedó en el pasado. Ingrese a nuestra sala de chat para hacer la consulta espiritual que desee. www.bbnchat.org. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias. Somos sus amigos de BBN. Síguenos en nuestras redes sociales como Citas para Compartir y comparte con nosotros la poderosa palabra de Dios.